de Pedro 5:8, donde dice que Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Luego resulta que había una oveja disfrazada de león, bueno, de tigre, imagínate. Gracias, Luke, Bea, por los ayudos tan riquísimos. Gracias, hermano Clay, por el estudio. Espero que todos podamos sacar buena sustancia, buena bendición de esas cosas. Muy bien, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer versículos 3 al 15, aunque vamos a concentrar nuestra atención en los versículos 10 al 12. Vamos a leer versículos 3 al 15 para coger la idea principal y luego vamos a centrar nuestra atención en estos dos versículos, 10, 11 y 12, 3 versículos. Empezamos leyendo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y esta sección que vamos a leer ahora es lo que vamos a estar poniendo nuestra atención esta tarde. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a ver. Padre nuestro, nos has dado la oportunidad para abrir estos últimos versículos que hemos leído en las últimas semanas. Y hoy vamos a ver algo que creo de lo cual no hemos hablado mucho aquí en la iglesia, y es la obra que tienen los ángeles, sobre todo relacionado con el plan de salvación. Te pido, Señor, que nos des capacidad para comprender el enorme esfuerzo que tú has llevado a cabo para beneficiarnos a nosotros. El gran número de personas, tanto en el Antiguo Testamento, como luego después, ya llegando tú en el Nuevo Testamento, y después, a través de las edades de la Iglesia, Señor, de los años, de los siglos, has hecho, Señor, una obra extraordinaria, y es importante para nosotros comprender ese esfuerzo que tú has hecho, esa obra de gracia tan tremenda. Pero, Señor, te pido que nos ayudes a valorarlo, primero a entenderlo, luego a valorarlo, y luego responder en consecuencia, Señor. Pues, Señor, la tarea de llevar el Evangelio al mundo entero todavía no se ha acabado. Hay muchas personas que todavía tienen el misterio de la salvación como un misterio, no entienden el propósito por el cual ha venido Jesucristo, lo que ha ocurrido,
contigo, Señor, y es nuestra tarea ahora como iglesia poder esparcir ese mensaje. Pero esta tarde, Señor, ayúdanos a abrir un poquito esa última línea en el versículo 12. Ayúdanos a entender, Señor, el trabajo que los ángeles han hecho por nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Empecé abriendo estos versículos con una palabra, porque yo veo aquí una diligencia por parte de Dios extraordinaria, un esfuerzo que Dios ha realizado desde el principio de todo para llevarnos, lo que dice aquí, este mensaje a nosotros. Tuve que mirar la palabra diligencia otra vez en el diccionario, me gustó mucho lo que vi ahí, porque veo aquí exactamente lo que Dios, o sea, la diligencia con la que Dios ha trabajado a través de los milenios. Diligencia, esfuerzo constante y serio para lograr lo que se emprende. Esfuerzo persistente, físico, espiritual y mental. Yo creo que es una buena descripción del esfuerzo que ha hecho Dios para traernos estas riquezas. Y entiendo que nada más termina el versículo 12, en el versículo 13 empieza diciendo, por lo tanto. O sea, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Es decir, céntrate en la gracia que el Señor tiene todavía por venir. Concéntrate. Sé serio en el tema. Ciñe los lomos de vuestro entendimiento. Es una idea, la idea es de remangar las mangas. Prepárate para centrar tu atención en algo muy importante y a traer el mensaje sobre eso más adelante. Todos, hermanos, creo que pasamos por adversidades tarde o temprano. Si no las has pasado ya, las vas a pasar. De hecho, el Señor Jesucristo nos lo confirmó, dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y digo esto porque nada más abrir esta epístola en el primer versículo nos muestra, hermanos, que esta carta está dirigida a creyentes que estaban pasándolo muy mal por vivir como cristianos. Les llama peregrinos, expatriados, dispersos, y menciona ahí 5 lugares donde estaban dispersos, tuvieron que salir huyendo por causa de su fe cristiana. Y ese es el motivo por el que Dios inspira este precioso libro a Pedro para dar consuelo a los cristianos cuando están pasando por dificultades. En los 2 mensajes anteriores que prediqué sobre este pasaje, os hablé del grupo tan distinguido de individuos que Cristo puso en marcha. Primero habla de los profetas, luego nos presenta el que inspiró esos mensajes a los profetas, y lo curioso aquí es que dice el Espíritu de Cristo. 2 líneas más adelante habla del Espíritu Santo, pero aquí lo presenta como el Espíritu de Cristo. Luego nos habla del esfuerzo, evidentemente eso apunta a la venida de Jesucristo, el cumplimiento de la profecía. Luego los que entran en juego después de que Jesucristo llama a los apóstoles, pone a aquellos que os anunciaron estas cosas, refiriéndose a los apóstoles, estos misterios. Y evidentemente esto continúa con la iglesia primitiva resultante de ese esfuerzo misionero que hicieron los primeros cristianos. Una lista enorme de personas. Y lo que más debería llamarnos la atención es que la mayoría de estos perdieron sus vidas por hacer esta tarea. Hoy en día oigo a personas, se denominan cristianos, y dicen, uy, qué difícil es la vida cristiana. Digo, mira alrededor y dime si es difícil. Vivimos en la Costa del Sol. No hay persecución. Pero pastor, es que apenas me llega para terminar el mes, pero tienes comida en la mesa todos los días, posiblemente 3 veces al día. Es decir, hermano, vivimos en lo que antiguamente se podría definir como riqueza. No lo estamos pasando mal, pero es importante estudiar esto porque es posible que las cosas se pongan peor.
Y debemos, hermanos, saber cómo hacer frente a eso. Entonces Pedro abre con este primer grupo, los profetas. En el versículo 12 dice, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Y hacer referencia a los profetas. Los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros. Y vemos que el que estaba involucrado en darles esas profecías relacionadas con Cristo es el mismo Espíritu de Jesucristo. Otra cosa que nos sorprende de eso es que esas profecías que ellos recibieron no las entendían. Y nos dice que ellos tuvieron que volver a lo que habían escrito para intentar descifrar de lo que hablaba. ¿Quién es este que va a venir? ¿Y cuándo va a venir? Y el Espíritu que le reveló esto fue el que le dijo, no es para vosotros, es para más adelante. No llegaron a entender mucho más, pero sí les da dos detalles: los sufrimientos de Cristo y las glorias. En español viene en plural, en inglés no, pero hablando de varias cosas que apuntarían a la gloria de Cristo, del Señor Jesucristo. Los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras. Cuando habla de los sufrimientos de Cristo, creo que está apuntando a la crucifixión, a la paliza tan tremenda que le dieron a Jesucristo y luego su muerte en la cruz. Y entonces, resumido, podríamos decir que está hablando cuando a la gloria de Cristo es de su resurrección, de su ascensión y mirando mucho más adelante hacia el regreso y el establecimiento de su reino. Los profetas no entendieron mucho de lo que ellos escribieron, pero os digo una cosa, seguro que hoy sí, hoy que están en el cielo. Entonces, si tuviéramos que hacer un panorama del Antiguo Testamento, te darías cuenta de que desde el mismo Génesis el Señor ha estado lanzando todo tipo de pistas y detalles que apuntaban todas hacia el Mesías. Mirar el Antiguo Testamento, hermanos, y no ver algo que tenga que ver con el futuro, la futura venida del Señor Jesucristo, es el leer la Biblia de forma equivocada. Porque vemos enseguida, hermanos, como Dios arregló todo, como un arquitecto, que tiene todo bien alineado. Y vemos esos detalles en las Escrituras. ¿Os acordáis que ya el Señor predijo, profetizó de antemano, 700 años antes de que viniera el Señor Jesucristo, no solamente que vendría, sino dónde nacería? En un pequeño pueblo. Cómo iba a vivir, su origen campesino, su humillación, la que iba a sufrir, cómo le iban a traicionar por 30 monedas de plata, cómo iba a ser crucificado clavándole en una cruz de manos y pies, cosas que se escribió 1400 años antes de la crucifixión. Hizo arreglos para que fuera crucificado entre dos ladrones 700 años también antes de que ocurriera. Y así vemos, hermanos, profecía tras profecía, cientos de profecías, todas apuntando hacia el Señor Jesucristo. Y otra vez, insisto, lo que más me llama la atención aquí es que menciona el Espíritu de Cristo. Entonces, dentro de ese contexto es el Espíritu de Cristo. Antes de que Cristo venga, hablando de la venida de Cristo, de los sufrimientos de Cristo y luego de las glorias venideras que Cristo iba a establecer. El panorama bíblico, hermanos, tiene un nombre: Cristo, Jesucristo. Entonces, es el Espíritu el que les ayuda a entenderlo, pero vemos ahí cómo cambia un poquito del Espíritu de Cristo al Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces vemos aquí otra vez lo que esto implica. El Espíritu Santo, hermanos, no solamente ayudó a los profetas a traer esta revelación, sino también está involucrado en la obra de santificación. No contar con el Espíritu Santo para ser transformados a la imagen de Cristo es quedarte completamente solo en el juego. El Espíritu Santo, hermanos, siempre ha estado ahí
participando, pero recuerda que el ministerio del Espíritu Santo es siempre apuntar a Jesucristo, no para traer gloria o traer la atención a sí mismo. Y luego menciona a los apóstoles en el versículo 12, los que os anunciaron el Evangelio. Esto apunta evidentemente a los apóstoles del Señor Jesucristo y posiblemente a los ayudantes de los apóstoles. Empezamos a indagar en las Escrituras y nos damos cuenta de lo que hicieron. Primera de Corintios, capítulo 3, 5 al 7, dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme su labor. A prestar atención, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿No te sientes privilegiado de pertenecer a esta casa? Yo cuando me dedicaba al dibujo, me vino un encargo de hacer unos retratos con la familia a los condes de Romanones. No habréis oído de la casa de Alba, pero a través de un amigo que tenía amistad con estos condes me pidieron una serie de retratos. Y dice: Sammy, te recuerda que estás pintando para una familia muy distinguida. Dije: pues si son caras como cualquier otra cara, pero son los Romanones, ¿no? Además, pertenecemos a una familia, a una casa mucho más grande. Es la casa del Señor Jesucristo. Amén. Y eso debería ayudarnos a entender la tarea que tenemos que hacer. Pablo se presenta como perito arquitecto. En capítulo 3, 10 al 11 dice: conforme a la gracia que Dios me ha dado, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, escucha, ¿de quién está hablando? El fundamento ya está establecido. No hace falta 2000 años después seguir estableciendo más fundamento, por eso no nos hacen falta apóstoles. Me pregunto cómo esas iglesias que dicen que todavía hacen falta apóstoles, cómo defenderían su postura, pero el fundamento ya se estableció, los apóstoles ya no están. Pero tenemos un trabajo que realizar, seguir predicando el Evangelio. Amén. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro edifica encima, pero cada uno, está apuntando a nosotros, mire cómo eso lo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Somos servidores del Señor Jesucristo. Esta mañana hablaba el hermano Clay sobre: ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Servirle, en una palabra, ¿verdad, hermano Clay? Y tenemos que descubrir cómo hacerlo, según la capacidad que el Señor nos ha dado, según los dones que nos ha dado. Pero todos tenemos que edificar, tenemos el trabajo de servir al Señor Jesucristo. Primera de Corintios 4, 1 al 2 dice: así pues téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No puede recibir mayor halago de una persona perdida que diga: este es un servidor del Señor Jesucristo. Es un administrador de los misterios de Dios. Es el mayor privilegio que un cristiano, que una persona, cualquier persona puede tener. Entonces, él es el perito arquitecto, nosotros seguimos trabajando. Bien, y todo esto nos lleva al tema de los ángeles. Me quedé ahí y es lo que quiero dedicar los próximos 30 minutos. ¿Habéis estudiado este tema alguna vez? Resulta que en el Antiguo Testamento se hace mención de los ángeles 108 veces. En el Nuevo Testamento 165 veces. 273 veces en total. Y sin embargo, hermanos, es una de las doctrinas más ignoradas, de las que menos se sabe. Y yo me incluyo entre ellos. Curiosamente, en seminario se tocaron todas las doctrinas, pero apenas se tocó sobre el tema de los ángeles. Se habló de Satanás,
Se habló de los ángeles caídos, en fin, nos hicieron ver la diferencia entre los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, la misión que pero no profundizaron mucho. Y lo que yo quisiera hacer, ya que hemos llegado a este versículo, al versículo 12, donde dice, fíjate las palabras que utiliza, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, que ese despliegue de salvación que Dios había establecido desde el principio hasta el final, los ángeles tienen un interés desmedido, quieren saber más. Ellos quieren mirar, esta palabra, cuando dice las cosas, está haciendo referencia abreviada a lo anterior, los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras, las cosas que profetizaron los profetas, las cosas que proclamaron los apóstoles. Y ahí reducido, habla de los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tienen los ángeles tanto anhelo? ¿Por qué tienen tanta fascinación en ver cómo Dios va a desplegar este plan a través de las edades? ¿Qué va a hacer para poder traer esa gran salvación al mundo entero? ¿Por qué? Y quiero empezar describiendo esta palabra, mirar, viene de la palabra paracupto. Utilizamos la palabra para muchas cosas, parapente, ¿quién sabe lo que es el parapente? Paracaidismo, parásito. La Biblia lo utiliza también para referirse a la obra que hace el Espíritu Santo, el paracleto, lo que se pone al lado para ayudarte. Paracupto. Para significa ponerse cerca y al lado, y cupto, inclinarse hacia adelante. Cuando vi esta palabra me vino a la mente lo que me pasó un día antes cuando mis nietos me llamaron. Llevaban un mes sin hablarme. El abuelo americano está en las últimas, le quedan días de vida. Tuvieron que ir a San Francisco, durante un mes no me llamaron. Todos los viernes tenemos una cita. Pero volvieron a Santa Ana y me llamaron por teléfono y tenían 3 grandes narices en la pantalla. Estaba ahí Esdras, estaba Matilda, estaba ahí Salomón. Y Kairos encima de ellos queriendo abrirse el camino. Estaban ahí queriendo ver, inclinándose, estaban intrigados, querían hablar con el abuelo. Y eso me hace sentirme muy bien. Pero me hizo recordar esta palabra. Cosas que los ángeles anhelan, se inclinan, están intrigados, quieren ver. Y resulta que tenemos muchas ilustraciones en la Biblia. Me parece que os comuniqué una de ellas. Cuando yo, en mis años de artista, pues visitaba el Museo del Prado. Había allí un pintor que me llamó mucho la atención, un cuadro en particular que me resultaba un misterio, porque parecía tridimensional. Y había un pintor allí que le habían dado permiso para hacer una copia. Estaba haciendo un trabajo formidable, pero no era tridimensional. Preciosos colores, de hecho demasiados vivos, no reflejaba la época de Rubens. Y un día me dijo, ¿entiendes lo que ves? Y porque me vio que yo estaba así como haciendo eso, ¿no? Mirando, estudiando, investigando, quería entender cómo era posible que esa piel parece que la podías tocar y parece que se iba a hundir en el lienzo. Era impresionante. Y se paró un momentito, empezó a explicármelo. Y los dos empezamos a mirar. Era una mirada intensa, investigativa, inquisitiva. Quiero comprender. Y es la misma palabra que, por cierto, se utiliza en la resurrección de Jesucristo, cuando la tumba estaba vacía. ¿Os acordáis que van 2 discípulos? Pedro y otro discípulo, no menciona el nombre, pero el otro discípulo llegó primero, mira dentro, no entró, luego llega Pedro, mira también y entró y observó cómo estaba todo. Era como haciendo de policía científica. ¿Qué ha pasado aquí?
Y luego entra otra vez el primero que llegó dentro del sepulcro. Lo explica así, fíjate, dice en Juan 20, 3 al 10, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los otros lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Os dais cuenta de esa mirada investigativa. ¿Cómo puede ser? Esto no es natural. Cuando se han robado un cuerpo o se ha sabido, pues más bien es arrancarse los lienzos, pero todo eso estaba bien enrollado, como si esa momia o ese cuerpo momificado hubiera desaparecido y ahora se desinflan los lienzos. Pero la cabeza estaba puesta. La palabra utilizada ahí es paracupto. Mirando intensa, querían comprender qué ha pasado y llegan a una conclusión. Fíjate lo que dice. Porque dice en el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. ¿Por qué? Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Cristo resucitara de los muertos. Esa mirada inquisitiva les llevó a concluir: esto no es natural, esto no es producido por el hombre, esto tiene que haberlo hecho Dios. No comprendían muchas cosas, pero la idea es esa, de mirar intensamente. Esto es lo que hacen los ángeles, lo que llevan haciendo los ángeles desde el principio. Ahora, imagínate la escena. Vemos nada más abrirse la historia, como Dios crea todas las cosas, y los ángeles están allí presentes. Por ejemplo, en el libro que se estima es el más antiguo de la Biblia, es Job, y en el Job 38, 4 al 7, mira cómo describe a los ángeles. Está hablando a Job, pidiéndole cuentas, y dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Toma nota. Versículo 7. Cuando andaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí creo que está hablando de los ángeles. Ellos están presentes, viendo cómo Dios está poniendo en marcha algo extraordinario. Crea los cielos y la tierra en particular como un habitáculo para su creación especial, para Adán y Eva y para toda su descendencia. Y están allí maravillados, regocijándose todos los hijos de Dios. Allí en el jardín de Edén, Dios pone a Adán y Eva, y los ángeles se están mirando y diciendo: ¿habéis visto cómo si alguien sabe que va a quedar que la esposa está embarazada y se prepara la habitación para el niño, para la niña, se coloca todo de manera especial? Si el niño va a ser pues colores rosas, encajes de todos tipos, no puede faltar el cabello unicornio, ¿no? En fin. Y cuando se entra ahí, está uno como diciendo: wow, y ya te puedes imaginar ese bebé allí disfrutando de esta habitación. Pues de la misma manera me imagino a los ángeles observando la creación diciendo: wow, qué maravilla. Ahora Dios introduce a Adán y Eva, pero poco tiempo después Adán y Eva pecan, y conociendo estos ángeles que Dios es santo, que Dios es justo, pues saca la conclusión: Dios tiene que traer condenación. Dios, vas a traer condenación. Condenación es lo que merecen, pero lo que voy a hacer es traer salvación. Y despliega año tras año, siglo por siglo, milenio tras milenio, empieza a desplegar su plan de salvación, cosas que los ángeles anhelaban mirar.
Y claro, no sé, pero en mi imaginación, me imagino allí a los ángeles preguntándose, ¿cómo va a hacerlo? Si merecen condenación, ¿cómo va a salvarles? ¿Cómo va a proveer redención para personas que se merecen condenación? Y llegan a los portales del cielo, miran hacia arriba para ver cómo Dios comienza a explicar el drama de la redención. Y empieza a escoger a profetas. Y les empieza a dar revelación que ellos mismos, muchos de ellos no entendían lo que estaban escribiendo. Lo inquirían, no entendían, pero los ángeles están ahí mirando, ¿cómo será esto? Solo llegan a entender de que se trata de uno que va a venir, que va a sufrir por la humanidad, pero que luego va a restaurar todas las cosas. Cosas que miran los ángeles, dice Pedro. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Y luego presenta el sistema levítico del Antiguo Testamento 1444 años antes de Cristo. Y manda traer esos animales, esos sacrificios. Y miles y miles y miles de corderos, de carneros, de palomas son sacrificados. Ríos de sangre, hermanos, corren por las páginas del Antiguo Testamento. Y poco a poco van comprendiendo que todo esto apunta hacia algo extraordinario en el futuro. Entendieron que habían roto los mandamientos de Dios y eran pecadores, y eso significaba que muerte y la sangre debía de ser derramada. Pero ¿quién sería el que traería la justificación? Llegamos a las páginas de Daniel en el siglo VI, 605 a.C. Y si estudias los últimos capítulos del libro de Daniel, te vas a dar cuenta, hermanos, que ahí se da detalle. Escucha, porque estamos desplegando la historia, yendo muy rápido. Pero vemos ahí como Dios revela a través del ángel Gabriel la fecha de la llegada del Mesías. El año preciso. Les habla. Y claro, Daniel se queda también sorprendido, le impacta tanto esto que queda como desmayado, le flaquean las piernas y tiene que venir un ángel, el ángel Gabriel, para ayudarle, y luego otro, el arcángel Miguel, para asistirle, porque hay una batalla espiritual. Y le dice cuándo va a llegar el Mesías, el Redentor, profetizado, hermanos, 600 años antes de su llegada. Y ya, muy rápido, pasamos por las páginas del Antiguo Testamento al estar y llegamos al Nuevo Testamento, y Pablo escribe así, en Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 5. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Todos aquellos profetas eran tutores y curadores hasta el tiempo señalado. Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Escucha, esto es buenísimo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es como, habéis visto, no sé, quizás habéis visto haciendo un recorrido en coche de 500, 600 kilómetros, tienes dos niños atrás, sales media hora después, ¿qué dicen los niños? ¡Ha llegado ya! ¿Cuánto falta? Cada 5 minutos. ¡Hemos llegado ya! A la vuelta de la esquina ahí. ¡Hemos llegado ya! 500, 600, y estás cada 5 minutos, bueno, no cada 5, pero por lo menos cada media hora. Me imagino a los ángeles haciendo algo parecido. ¡Hemos llegado ya! ¡Hemos llegado ya! Todavía no, espera. Todavía no, espera. Y finalmente la profecía dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ni un año más tarde, ni un año más temprano, en el cumplimiento del tiempo que Dios tenía establecido, Cristo viene. ¡Zas! ¡Pum! Aparece. Y los ángeles, hermanos, están ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo
¿cómo va a ser esto? Que ahora el Dios Todopoderoso ahora tome cuerpo humano, se encarne, y lo va a hacer a través de una virgen. Oye, Gabriel, ven aquí, dice Dios, ve a aquella doncella. Dila que ha sido escogida, cumple todos los requisitos, no es cualquier doncella. Tiene que cumplir una serie de requisitos, entre ellos el linaje de David, del rey David. Dila que ella es escogida. Y el ángel le dice, María, bienaventurada entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, que es Jesús. Pero Señor, ¿cómo puede ser esto si yo no he conocido varón? Y el ángel le explica. Me pregunto si también al mismo tiempo preguntándose, yo tampoco entiendo exactamente cómo va todo esto, pero te digo que este es el mensaje que me ha dado el soberano. Y María se pregunta, ¿qué voy a hacer con esto? Y otra vez el ángel tiene que, vemos ahí como José tiene que recibir revelación de que esto no es de hombre, que es de Dios. Los ángeles constantemente mirando, observando lo que está ocurriendo. Y ahí me imagino a los ángeles preparando sus arpas. ¿Los ángeles tienen arpas? No sé. Quizás tienen trompetas, no sé. Pero afinando sus instrumentos, afinando sus voces, porque dentro de 9 meses llega. ¿Yo voy a llegar ya? Faltan 9 meses. Afinan sus instrumentos, practican el coro, y cuando llega el cumplimiento del tiempo, no nos llega el Señor Jesucristo. Ese que los profetas habían anunciado tantas veces, con tantos detalles. Ahora vemos que llega al mundo. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. Él fue a los suyos, y los suyos le rechazaron. ¿De quién podía estar hablando? Juan 1:14, de aquel verbo fue hecho carne y habitó, tabernaculizó, hizo morada entre nosotros. Impensable. Y los ángeles allí, intrigados, mirando. Poco después ven cómo Jesús trabaja en una carpintería. Le ven crecer a la edad adulta y luego es confirmado por el Padre como Mesías y Redentor. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Os acordáis cuando Juan el Bautista tiene ese encuentro con Jesús? Los ángeles miran, observan. 3 años, hermanos, quedan asombrados como este Mesías ahora recorre toda la región con 12 hombres a su lado. Pero poco tiempo después es arrestado. El mensaje que tiene que compartir a la gente no le gusta. Y los ángeles quedan asombrados y dicen, pero ¿cómo no les puede gustar si este es el plan de redención? Y le arrestan. ¿Os acordáis que en una noche viene una compañía de soldados para arrestar a Jesucristo? Pedro, típico de él, muy impulsivo, saca su espada, la lanza contra uno de la compañía, le corta la oreja. ¿Y qué le dice Jesucristo? Pedro, ¿acaso no crees que Dios el Padre me mandaría una legión de ángeles? Dice así exactamente, Mateo 26, 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Esta es la pregunta que le hace. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero nota cómo termina. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿De qué escrituras está hablando? Del Antiguo Testamento. Me imagino ahí otra vez, mi imaginación vuela, ¿no?
Ahí los ángeles, igual que con Pedro. Pedro, tú primero, pero luego vamos nosotros. Y dice, no puedo llamar ahora mismo a una legión, perdón, a 12 legiones de ángeles. Una legión, según el diccionario, se compone de 6.000 soldados multiplicados por 12. Estamos hablando de 72.000 ángeles. Si estudias este tema de los ángeles, en el Antiguo Testamento hay un evento donde un ángel da muerte a a miles y miles de personas. 72.000 ángeles, hermanos, con una sola voz, una sola palabra del Señor Jesucristo, hubiera sido peor, más devastador que una bomba atómica. No voy a dar el golpe. Me imagino a los ángeles, Señor, ¿cómo puedes permitir que te hagan esto? Pero ¿cómo? ¿Para esto he venido? Y ellos quieren, para cultos, se quedan ahí diciendo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Qué están haciendo con el Mesías, con el Hijo de Dios? ¿Cómo puede? No sé cómo pintarlo bien, pero esa palabra para cultos, mirando estas cosas de cerca, ahí me imagino a los ángeles viendo cómo arrestan al autor de la vida, cómo le acusan falsamente. Señor, ¿seguro que no quieres? Tranquilos. Hermano, lo curioso de este evento del juicio de Jesucristo es que no sale ni una palabra de su boca en defensa suya. Ni una. Igual, imagino, Señor, solo una palabra. Observan cómo hacen deporte sangriento y despiadado de Jesús. Observa mientras los soldados juegan con Jesús, vendándole los ojos, empujándole de un lado a otro, burlándose de él. Y los ángeles pensando, pero ¿no os dais cuenta de lo que estáis haciendo? Observa mientras le escupen en la cara, mientras que le arrancan la barba de la mejilla. Ven ahí indignados como le azotan al autor de la vida, al Mesías, hasta el punto de poder ver, casi de poder ver los huesos en la espalda. Ven como le coronan con una corona de espinas, se la clavan en la piel, le colocan un manto de púrpura en la espalda y luego más tarde le obligan a llevar un pesado madero a un lugar de ejecución. Los ángeles para culto miran, observan eso, indignados. ¿Cómo? Y Jesús calla. Todo el cielo está en silencio, viendo la obra de redención, pero también viendo ahora cómo le clavan esos abrasadores clavos en las manos y en los pies, como le cuelgan del madero. Los soldados dicen, si eres hijo de Dios, llama a tus millares de ángeles que te socorren. Y los ángeles estaban listos, pero los ángeles, hermanos, estaban esperando la voz del Señor. Jesús, hermanos, calla. Había un grito en el corazón de los ángeles, me imagino. Pero en la boca de Jesús no se oye nada más que, Padre, perdónales, pues no saben lo que hacen. Lleno de dolor, calla. Apenas unas palabras así para los dos que habían sido acusados, los criminales que tenían a su lado. Uno le dice, hoy estarás conmigo en el cielo. Lo tiene todo bajo control. Cuando el diablo estaba haciendo su obra maestra de destrucción, Cristo estaba haciendo su obra súper maestra de redención. ¿Qué hacía Jesucristo cuando colgaba en la cruz? Aparte de agonizar. ¿Dónde estaba mirando Jesucristo? ¿Os doy una pista? Estaba viendo a Bea. Estaba viendo a Luciana.
Estaba viendo a Timoteo, a Cathy. Estaba viendo a todos vosotros. Y sale de su corazón un gozo tremendo. Fíjate lo que dice Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escucha ahora. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está en la cruz, con los santos ángeles, hermanos, allí listos para hacer lo que él mande, pero no se oye ni una voz, ni una palabra. Se estaba cumpliendo a la perfección las profecías. Hasta que se oye una palabra. Consumado es. Terminado. Cumplido. Que la gente vea todo eso, diga, esto se ocurrió por unos chanchullos, unas trampillas que hicieron algunos para que parecieran verdad. Hermanos, de verdad que cuando oigo cosas así veo que la ignorancia florece en sus bocas. No, hermanos. Pero recuerda que muere Jesucristo, le sepultan también en un sepulcro nuevo, cosa que también fue profetizada. Se terminó todo. Pero 3 días después entra el ángel del terremoto, sacude una piedra que pesaba más de 2 toneladas, sellados con el sello del Imperio Romano. Toda la autoridad del ejército romano estaba ahí, asegurándose de que nadie entraba en ese lugar y nadie salía de ahí. El ángel, le llamo yo el ángel del terremoto, sacude ese lugar, se abre la sepultura, no para dejar que Jesucristo saliera, más bien para dejar que los otros vieran lo que había pasado. Llegan allí unas mujeres, María Magdalena y la otra María, para culto, para mirar, no está aquí. Y oyen una voz de un ángel, no está aquí, pues ha resucitado. Y van llenas de gozo a contárselo a los discípulos, no se lo creen. ¿Qué pueden saber estas mujeres? No sé qué dirían. Así que hace falta que varios sean testigos de lo que ha pasado. Estaban alucinados, no comprendían, se encierran en sus aposentos. Y los ángeles, allí haciendo su obra, mirando para culto, observando todo lo que estaba ocurriendo. Finalmente ven a Cristo resucitado. Más de 500 testigos vieron a Cristo resucitado. Llega el día en cuanto Jesucristo se va al monte de los olivos y asciende. Con la boca abierta diciendo, ¿qué está pasando? Y aquí aparecen 2 ángeles diciendo, chicos, ¿qué hacéis mirando ahí arriba? Y de la misma manera que habéis visto que sube, va a volver. Más profecías, más glorias venideras. Hebreos 1, 10 al 11 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, los ángeles anunciaron la ascensión. Y todo esto lo recoge Pedro con los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera. Pero no ha terminado la historia. Hemos llegado ya. No, todavía quedan muchas cosas. Dice en Efesios 3, 8 al 11,
a mí, que sois menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciaros entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, toma nota, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, escucha, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué están haciendo los ángeles ahora? Mirando a la iglesia. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cuántas personas hay aquí? 40, 25 puede ser. Abre los ojos, cuenta. Dirás, no somos muchos, pero si tuviera la posibilidad que tuvo Elías, me parece que fue, o Eliseo, de abrir nuestros ojos, podríamos ver, hermanos, que hay aquí ángeles que están diciendo, chicos, vamos a seguir escuchando porque hay mucha más riqueza aquí que hay que aprender. Ellos dicen que a través de la iglesia, por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Escuché la historia de un hombre, un pastor, que era el pastor de una zona rural, tenía una congregación pequeñita, y su esposa le vio como preparaba un sermón para el día siguiente. Eran altas horas de la noche, y le decía, pero ¿por qué te molestas tanto para un puñado de personas que seguramente van a venir? Y dijo, oh señora, puede que tengamos una congregación más grande de lo que te imaginas. Podemos ser 30, 40 o 50, pero hermanos, según lo que vemos en este pasaje, los ángeles anhelan ver esa multiforme sabiduría de Dios. Están ahí queriendo para cultos, quieren verlo. Trabajan constantemente. Pero los ángeles tienen una tarea también para contigo y conmigo, porque nos dice, hermanos, precisamente en Lucas capítulo 16, 22, y dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por la funeraria. No, por los ángeles al seno de Abraham. ¿Esto también tiene que ver conmigo? No podría asegurarlo, pero vemos, hermanos, que los ángeles tienen una tarea también de escortarnos hasta el cielo. Si esto se pudiera aplicar a todos los creyentes, cosa que no lo puedo asegurar, pero es posible. Esto significa, hermanos, que cuando estamos en el lecho de muerte, estamos bien acompañados. Aquí no se lleva mucho a cabo esto, pero en Estados Unidos conozco personas muy allegadas a mí, muy amadas por mí. Uno de ellos ya está con el Señor, se llama Dr. Julio Lyons. Un tremendo hombre de Dios. Para mí fue un mentor hasta el final, un ejemplo a seguir. Se fue de vuelta a Estados Unidos, vivió allí unos cuantos años, siempre ganando almas, siempre anunciando el Evangelio. Era peor todavía que el hermano Luke. Constantemente aprovechando cada oportunidad para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? De Cristo. Escuché de su hijo Jonathan, que me gradué con él en el seminario, y escribí diciendo a mi papá, le quedan días. Está en el hospital. Y yo pensando, si conozco a JT, no va a quedar enfermera ni médico sin que escuche el Evangelio. Y así era. Y su anhelo es que venga una enfermera nueva cada vez. No para echarla piropos, sino para anunciar el mensaje de salvación. Dice, lo hace constantemente, dice, pero se disgusta cuando se levanta por las mañanas, dice, porque se acuesta pensando de que el día siguiente va a estar
en la presencia de Dios. Y cuando abre los ojos se da cuenta que todavía está aquí. ¿Hemos llegado ya? No, todavía no. Pero luego repasaba el tema y decía, bueno, pues puede que el Señor me quiera mandar a otra enfermera más o un médico más para que yo les hable. Su propósito en la vida, hermanos, era dar a conocer a su Salvador. Era lo que yo llamo un hombre que estaba locamente enamorado de su Señor y quería estar con Él en el cielo. Y cada día que veía que no estaba todavía en el cielo se disgustaba, pero lo veía como una oportunidad para anunciar a Cristo. Pero ya los médicos le dijeron, puede que esta noche no salga. Y se reunió allí la familia, escucha. Hicieron un círculo alrededor de la cama para cantar himnos. Cuando me toca a mí, os quiero ver a todos alrededor de la cama cantando himnos, ¿vale? Pero la familia lo entendió. O sea, no lo vieron, hermanos, como tristeza, sino como un tremendo gozo. Es la oportunidad de reunirte con tu Salvador. ¿Cómo van a ver ese momento como algo triste? Y cantaban alegremente al Señor. Y el hermano JT allí con una sonrisa en su rostro diciendo, creo que hoy llegamos. Hemos llegado ya. Hoy puede ser. Y pensaban, dice, bueno, puede que esta noche venga su ángel para escoltarle hasta el cielo. Bueno, no he hecho justicia al tema de la doctrina de los ángeles, pero quiero que tengáis un destello, una idea de la actividad angelical que se ha producido desde el principio y que se va a producir hasta el final, en la cual, hermanos, nosotros formamos una parte muy importante. Y los ángeles están mirando, miran cómo alabamos al Señor. Miran cómo le servimos al Señor. Miran cómo vivimos por el Señor cuando salimos de aquí. Quieren ver el efecto que la salvación ha producido en nosotros. Quieren verlo. Y cuando lo ven, se quedan ahí diciendo, chicos, ¿te acuerdas hace 2000 años atrás? Apuntaba hacia esto. ¿Os acordáis cuando Cristo estaba en la cruz? Sufriendo, sí, pero con esperanza y con gozo, mirando hacia esto. Hermanos, asegurémonos de que vivimos nuestras vidas de manera que los ángeles, si tuvieran que vernos, dirían, bien hecho, muchacho, bien hecho, siervo fiel. No sé cómo, mucho de lo que he hablado hoy en día tiene que depender de mi imaginación. Así que me puedo equivocar. Pero lo he dicho así para proyectar una imagen continua de la actividad angelical. Los ángeles anhelan mirar lo que nosotros estamos haciendo. Y van a seguir mirando. Espero que demos un mensaje. Que esos testigos que están ahí observando puedan decir, mereció la pena. Vamos a ponernos de pie. Señor Padre Celestial, te doy gracias por esa nube de testigos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos han anunciado la palabra. Cosas que los ángeles, como dice, anhelan mirar. Pero que nosotros ahora estamos disfrutando, pero todavía no hemos llegado, Señor, porque un día estaremos en tu presencia. Veremos esas glorias venideras cumpliéndose delante de nuestros propios ojos. Te ruego, Señor, que mientras estamos en el camino, aunque pueda parecer muy largo, nos ayudes, Señor, para andar dignamente para ti. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser buenos testigos, personas que puedan dar testimonio de la resurrección de Jesucristo, no porque la hayamos visto, sino por el efecto que ha producido en nuestras vidas con la salvación que nos ha dado. Ayúdanos a ser
verdaderos anunciadores de esas maravillas que tú nos has dejado en las Escrituras. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a apreciar toda esa tarea diligente que tú has llevado a cabo para nuestro beneficio. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.